Bienvenidos, amantes del terror, a otra noche oscura en la que nos aventuraremos en los rincones más tenebrosos y misteriosos del mundo paranormal. Hoy, nos sumergiremos en un tema que ha atormentado la imaginación de la humanidad desde tiempos inmemoriales, la posesión demoníaca. La sombra que se cierne. La mansión de los Gómez, envuelta en la quietud de la noche, se erigía como un monumento al silencio. Alejandra, la hija adolescente, despertaba cada noche con una sensación inquietante, la percepción de unos ojos invisibles que la observaban desde las sombras de su habitación. En el silencio nocturno, el sonido del viento parecía transformarse en risas sibilantes y palabras en un idioma extraño. Las sombras, antes inofensivas, cobraban vida en la penumbra. Se retorcían como entidades malévolas, adoptando formas que desafiaban las leyes de la realidad. Una risa infantil resonaba en la oscuridad, pero carecía de la inocencia que debería acompañarla. Cada paso que Alejandra daba, la hacía sentir como si algo la siguiera, una presencia invisible que no dejaba rastro alguno. En las paredes, las sombras se proyectaban en una coreografía macabra, revelando imágenes grotescas y contornos distorsionados. La temperatura de la habitación variaba, llevando consigo ráfagas de frío que helaban hasta los huesos. Mientras dormía, pesadillas tortuosas se apoderaban de su mente, mostrándole visiones de lugares infernales y criaturas sin rostro que susurraban promesas de tormento. Cada noche, un eco lejano de risas diabólicas se mezclaba con el crepitar del fuego en la chimenea. A veces, Alejandra juraba escuchar susurros indecentes que resonaban en su cabeza, palabras que parecían provenir de una lengua prohibida por la humanidad. Los espejos, antes reflejos inocentes, ahora parecían ocultar formas sombrías que se retorcían con una malevolencia indescriptible. En los momentos más oscuros de la madrugada, cuando la mansión estaba envuelta en un silencio sepulcral, las puertas crujían con un sonido escalofriante. Alejandra despertaba con la sensación de ser arrastrada hacia la oscuridad, como si manos invisibles intentaran reclamar su alma. Así, noche tras noche, la posesión diabólica de Alejandra se afianzaba, tejiendo una red de malevolencia alrededor de la mansión. Una sombra se cernía sobre ella, preludiando una tragedia que aún estaba por desplegarse en su máximo horror. La comunidad, intrigada y asustada, comenzó a murmurar sobre la posibilidad de una posesión demoníaca. Los padres, desesperados, buscaron la ayuda de dos exorcistas renombrados, el padre Martínez y la hermana Teresa. Al adentrarse en la mansión, la pareja de exorcistas sintió una presión opresiva en el ambiente, como si el mismo infierno estuviera expectante, aguardando el momento del encuentro. Día 1. El rostro de la desolación. La primera noche de exorcismos desencadenó un pandemonio infernal en la mansión de los Gómez. La habitación de Alejandra, iluminada por velas, se sumió en una oscuridad que parecía absorber la luz misma. Unas sombras se movían en las paredes, contorsionándose con formas grotescas, que evocaban la visión de las pesadillas más infernales. El aroma a azufre impregnaba el aire, ahogando el respirar mismo de los presentes. El sonido de susurros malévolos se entrelazaba con los crujidos de la madera de la vieja mansión, como si el edificio mismo estuviera reaccionando ante la invocación de fuerzas prohibidas. Un viento gélido soplaba a través de la habitación, llevando consigo ecos de risas diabólicas que rompían el silencio macabro. Los exorcistas, el padre Martínez y la hermana Teresa, se enfrentaron al caos sobrenatural con cruces y relicarios en mano. Cada palabra de las oraciones que pronunciaban se mezclaba con un murmullo gutural que surgía de las sombras de las paredes. La habitación temblaba como si estuviera al borde de un abismo, y las velas se apagaban una tras otra, dejando solo la luz titilante de la llama central. En el lecho de Alejandra, la adolescente yacía contorsionada,
su cuerpo convulsionándose con cada palabra pronunciada en el rito de exorcismo. Sus ojos, antes una ventana al alma, ahora reflejaban una oscuridad indescriptible. La risa infantil que la había atormentado se intensificó, transformándose en un eco demoníaco que llenaba la estancia como un himno a la desesperación. Los demonios se manifestaban con ferocidad. Siluetas oscuras se materializaban en la penumbra, con ojos sin pupila y sonrisas burlonas. Las voces, antes susurros incomprensibles, adquirían claridad macabra, recitando profecías de un fin por venir y revelando criaturas sepultadas en las entrañas del inframundo. A medida que el rito progresaba, las paredes parecían exhalar un lamento sobrenatural. La temperatura de la habitación cambiaba violentamente, alternando entre ráfagas de calor abrasador y corrientes gélidas que dejaban la piel erizada. Los exorcistas luchaban con un enemigo invisible, su fe y oraciones como única barrera entre la realidad y el infierno. El padre Martínez, con voz firme y quebrada por la tensión, y haciendo un esfuerzo sobrehumano, pronunció una última oración en latín. En ese momento, un estruendo retumbó en la mansión, como si la misma realidad se desgarrara. Alejandra, en un último estertor, emitió un grito que resonó en la oscuridad antes de quedar en silencio. Las sombras, que antes danzaban con frenesí demoníaco, se desvanecieron, dejando la habitación sumida en un silencio sepulcral. Los exorcistas, agotados y marcados por la lucha, observaron a Alejandra, cuyo cuerpo yacía inerte en la cama. La tragedia había alcanzado su punto álgido, pero la oscuridad no había cedido por completo. En los ojos cerrados del adolescente, aún podía percibirse la sombra de un mal que, aunque momentáneamente repelido, persistía en el rincón más oscuro de su ser. Día 2. La resistencia del último demonio. La mansión, enclavada en la oscuridad, parecía un pasadizo al infierno. Alejandra, presa de la posesión demoníaca, caminaba por sus pasillos con la sensación de ser arrastrada hacia lo desconocido. La atmósfera era densa, como si las sombras mismas se retorcieran en anticipación a la confrontación final. Cada paso de Alejandra resonaba con ecos siniestros que se multiplicaban en el silencio. Los pasillos mismos susurraran blasfemias con voces escalofriantes que parecían provenir del mismísimo infierno. Las sombras, antes apenas perceptibles, ahora tomaban formas grotescas que se deslizaban por las paredes, adquiriendo vida en su propio y oscuro éxtasis. La temperatura descendía a medida que la joven avanzaba, como si el aire mismo se volviera más denso con estas presencias inhumanas. La habitación de Alejandra, al abrirse la puerta, exhalaba un aire frío que desafiaba la realidad. El mobiliario se movía como si fueran extensiones de entes ocultas, y las sombras se reunían alrededor de la cama en una danza macabra. En el centro, Alejandra yacía, con los ojos cerrados, pero su cuerpo temblaba con una energía demoníaca que buscaba manifestarse. Los exorcistas, el padre Martínez y la hermana Teresa, entraron con solemnidad. Las velas parpadeaban en una lucha constante contra corrientes de aire sobrenatural. El rito de exorcismo comenzó. Las oraciones sagradas resonaban en la estancia como un eco ancestral que clamaba contra las fuerzas del infierno. Cada símbolo ritual adquiría un fulgor siniestro, desde las cruces hasta el agua bendita que se rociaba en la habitación, la cual se evaporaba apenas tocaba el aire. El padre Martínez, con voz firme, recitaba las oraciones en latín que resonaban con un tono ancestral, mientras la hermana Teresa sostenía el relicario sagrado con una determinación que desafiaba su miedo. El último demonio, esquivo y resistente, respondía con una violencia inusitada. Las paredes crujían, como si fueran testigos impotentes de una lucha entre dimensiones. Las sombras se intensificaban,
adquiriendo formas más monstruosas y grotescas que se proyectaban en las paredes como pesadillas que cobraban vida, aferrándose al cuerpo de la joven y elevándose en medio de la cama, a la vez que el cuerpo suspendido se retorcía de maneras grotescas e imposibles. Alejandra, en el epicentro del ritual, se convulsionaba con violencia. Su voz, distorsionada por fuerzas infernales, emitía sonidos guturales que reverberaban en la estancia. Los ojos, ahora abiertos, reflejaban una mirada perdida que oscilaba entre la agonía y la posesión. Las profundidades del abismo mismo se asomaban a través de ellos. La hermana Teresa, con el relicario sagrado, avanzó hacia la cama con determinación. En ese momento, una ráfaga de viento helado barrió la habitación, apagando las velas y sumiendo todo en una penumbra aterradora. La temperatura descendió a niveles glaciales, y la respiración de los exorcistas se volvió asfixiante en el aire cargado de malevolencia. La última fase del exorcismo se convirtió en una batalla entre la luz y la oscuridad. El relicario, ahora la última fuente de luz en la habitación, emitía destellos desesperados. El padre Martínez intensificó las oraciones, su voz resonando en un intento de desesperación. El ente parecía contraerse en un último acto de resistencia. En un suspiro final, la habitación quedó en silencio. Las velas, una vez extinguidas, se encendieron nuevamente con una luz tenue. Alejandra, agotada y con los ojos cerrados, cayó sobre la cama. La atmósfera, aunque aparentemente en calma, aún retumbaba con un eco de lo sobrenatural. La mansión, testigo mudo de la resistencia del último demonio, quedó impregnada con una sensación de desolación que flotaba en el aire como un eco maldito. Día 3, la confrontación final. La mansión, ahora envuelta en un silencio sepulcral, aguardaba la confrontación final entre la luz y la oscuridad. En la habitación de Alejandra, la atmósfera vibraba con una energía sobrenatural, como si los hilos del destino se estuvieran tensando ante un desenlace incierto. La adolescente yacía en su lecho, su figura demacrada y herida, proyectaba una sombra que parecía devorar la luz de las velas titilantes. Los exorcistas, el padre Martínez y la hermana Teresa, enfrentaban al último demonio con una mezcla de determinación y temor. La habitación, impregnada con un olor a azufre persistente, emanaba una presión opresiva que aumentaba con cada palabra de las oraciones sagradas. Los elementos rituales, antes símbolos de protección, ahora adquirían una malevolencia propia, cediendo ante el mal presente. Las paredes, antes testigos de los terrores, parecían derrumbarse ante la presencia del último demonio. Sombras retorcidas se proyectaban y por momentos se materializaban en el techo como figuras contorsionadas en una maldad macabra. Los retratos familiares, distorsionados por la maldad, lanzaban miradas acusadoras que penetraban en el alma de los exorcistas. El rito de exorcismo, esta vez, se tornaba más oscuro y desesperado. El padre Martínez recitaba oraciones antiguas en latín, palabras que resonaban en la penumbra como una letanía sepulcral. La hermana Teresa, con el relicario sagrado en mano, invocaba la luz divina en un intento de repeler la sombra demoníaca que se aferraba a Alejandra, garras ahora apenas visibles, lacerando los brazos de la joven. El último demonio, resistiendo con una ferocidad diabólica, manifestaba su presencia de maneras más intensas. Las velas, antes aliadas en la lucha contra la oscuridad, se apagaban con una ráfaga gélida que precedía al susurro de una risa malévola. El aire mismo vibraba con la energía sobrenatural de la batalla. La adolescente, en el epicentro del conflicto, experimentaba la agonía de ser el objeto de deseo de fuerzas más allá de la comprensión humana. Su cuerpo, agitado por espasmos descontrolados, emitía sonidos guturales que parecían surgir de las profundidades del abismo.
Los ojos, antes ventanas a su alma, ahora reflejaban una desesperación que desafiaba toda esperanza. En un último acto de desafío, el último demonio emitió una risa que retumbó en la mansión como un eco de perdición. El relicario sagrado, sostenido por la hermana Teresa, brilló con una luz titilante que desafiaba la oscuridad circundante. Sin embargo, la sombra resistente se aferró con fuerza renovada, desafiando las leyes del exorcismo. La confrontación llevó a la mansión al borde del abismo. Un estruendo ensordecedor resonó, como si la misma estructura estuviera fracturándose bajo el peso del enfrentamiento sobrenatural. Alejandra, en un estertor final, proyectó un grito que se mezcló con el rugido infernal del último demonio. La habitación quedó en silencio, con la presencia demoníaca desaparecida, pero la tragedia marcó a la mansión con una cicatriz eterna. En los ojos cerrados del adolescente y el cuerpo inerte, aún se podía percibir la sombra persistente de un mal que se resistió a abandonar completamente su ser. La mansión, ahora un testamento a la lucha contra lo desconocido, quedó impregnada con una sensación de desolación que flotaba en el aire como un eco maldito. Pero, ¿lograron liberar a Alejandra de las garras del infierno? ¿O la familia Gómez quedó marcada para siempre por la influencia demoníaca que se presentó sobre ellos? Las respuestas a estas preguntas, queridos oyentes, se perderán en la oscuridad de la historia, dejando solo ecos de terror. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje a través de la posesión demoníaca. Recuerden, la línea entre lo real y lo paranormal es más delgada de lo que creemos. Hasta la próxima, valientes suscriptores. Que la luz los proteja en la oscuridad.